Carlos Antonio López accede al poder después de la muerte del dictador Francia. Sí. Durante la dictadura del doctor Francia, el Paraguay adopta como política la del aislamiento exterior. El país restringe al mínimo sus vinculaciones políticas en un momento en que América estaba sumamente convulsionada por las guerras de independencia, y Asunción pasa por un enorme aislamiento. El país vive un enorme aislamiento. Y a Carlos Antonio López le va a tocar la responsabilidad de romper la política de aislamiento, insertar por primera vez a la República del Paraguay a la vinculación con el exterior. Y al hacerlo, se encuentra que la independencia del Paraguay es discutida por la Confederación Argentina. Bibliotecast, una lectura del presente escrita en el pasado. Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro de una lectura del presente escrita en el pasado, Bibliotecast, en este ambiente que nos lleva a los libros, que nos lleva a lo mejor de nosotros mismos, porque nos lleva a la afuera, pero desde adentro, desde esta interioridad tan hermosa que constituyen estos autores, estas lecturas, y hoy en la compañía de un ciudadano paraguayo que nos enorgullece, que nos honra. Ricardo Scavone Yegros, como ustedes saben, doctor en Historia, ha sido embajador, ha sido premiado no solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero por sus obras, sus investigaciones y su gran aporte al pensamiento y a la historia del Paraguay. Embajador por mucho tiempo, pero siempre sigue siendo un embajador paraguayo porque transmite aquí en el Paraguay y fuera lo que es el Paraguay y fundamentalmente lo mejor que tenemos nosotros, que son las diversas versiones del pasado, porque gracias a ellas podemos tener una visión precisa del futuro que llega. Bienvenido, Ricardo, muchas gracias por estar. Te saludamos, bueno, sabemos que ahora vos estás siendo director de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso te agradecemos siempre, porque estás entre publicaciones de libros, investigaciones, todas las diferentes actividades que realizás y te diste este tiempo para compartir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es siempre un motivo de alegría para mí conversar contigo. Quiero hacerte una corrección. No soy doctor en Historia. Mi formación es de abogado, soy jurista, pero llevo 35 años en medio de los archivos y reflexionando sobre la historia del Paraguay y sobre todo sobre la forma en que el Paraguay se ha vinculado al mundo. Qué increíble, porque además sos académico de número de la Academia de la Historia, ¿verdad? Y sos uno de los mayores especialistas finalmente. Muy buena tu formación académica entonces también en Derecho. ¿De ahí vino el interés por la historia? ¿Fue previo? ¿Cómo fue? El interés de la historia lo recogí en mi propia casa. Se hablaba de los temas que interesaban al país, se mencionaban con frecuencia los hechos del pasado, y ya en la universidad tuve grandes profesores. El más importante en mi caso, el doctor Rafael Eladio Velázquez, uno de los historiadores más brillantes que tuvo el Paraguay en el siglo pasado, y profesor mío de Derecho Diplomático, de Historia Diplomática. Nosotros en la Facultad de Derecho dábamos, creo que todavía se dicta esa asignatura, Historia Diplomática del Paraguay, donde estudiamos los tratados que tienen que ver con nuestros límites, que tienen todo el proceso de la independencia, en parte con base jurídica y en parte también, naturalmente, considerándolos como hechos históricos. Y ahí se dio ese cruce tan interesante en tu formación, que vino la historia, ¿verdad? Y desde esa época comencé a investigar. Comencé a investigar prácticamente desde entonces, desde hace muchos años, más de 30, fundamentalmente un solo tema: cómo se vinculó el Paraguay con el mundo. El Paraguay y el afuera del Paraguay, toda esa relación que ha existido siempre y que cuánto ignoramos. Recientemente, el año pasado, creo que fue un aniversario del fallecimiento del doctor Velázquez, ¿verdad? Sí, claro, se cumplieron 30 años del fallecimiento del doctor Velázquez. Fue homenajeado por la Academia Paraguaya de la Historia.
Es cierto, qué bueno. Bueno, y justamente queremos hablar de un libro contigo, pero a partir de ese libro realmente lo que nos interesa es hablar de eso que vos manifestaste antes, la relación del Paraguay con el mundo, cómo el Paraguay era mirado, cómo se vivía en el Paraguay a través del libro El presidente López de Julio César Chávez. Nos interesa tu opinión, qué significa para vos ese libro, cómo fue tu acercamiento a él. ¿Cómo sentís el hoy, ese libro, y el ayer? Julio César Chávez fue un historiador destacado, tanto por sus obras como por su labor cultural. Fue presidente de instituciones culturales muy relevantes, el Instituto Paraguayo de Cultura Hispánica, la Academia Paraguaya de la Historia, y escribió libros muy importantes, entre ellos El Supremo Dictador, que fue la base. Estuvimos hace poco en unas conferencias, creo que también estuviste vos, de Daniel Balderston, que mostró cómo el Supremo Dictador fue en gran medida un elemento que contribuyó a la redacción de Yo el Supremo, la gran obra de Augusto Roa Bastos, por la cual la literatura paraguaya es muy conocida en distintas partes del mundo. Es un libro que se ha traducido a distintos idiomas, etcétera. Entonces, Chávez escribió varias obras, pero la que a mí más me impresionó, y la leí cuando estaba en la universidad todavía, como alumno de la Facultad de Derecho, fue El presidente López, Vida y Gobierno de Don Carlos, donde él analiza, es un libro que lo publicó en 1955, el Supremo Dictador lo había publicado en 1942, luego escribió otras obras vinculadas con la historia americana, pero la continuación lógica, temporal, cronológica del Supremo Dictador fue El presidente López. Es un libro muy interesante porque describe Julio César Chávez ahí, después de contar naturalmente los orígenes familiares del presidente López, la forma en que él llega al poder, la forma en que se consolida, la forma en que ejerce el poder, es decir, no se concentra en los temas internacionales, pero él explica dos cuestiones esenciales de la política exterior del Paraguay: el proceso de reconocimiento de reconocimiento internacional de la independencia del Paraguay, y las discusiones para la definición de los límites territoriales del Paraguay. En ese periodo, bajo el gobierno del presidente López, estas son cuestiones fundamentales que Julio César Chávez, por circunstancias que le tocaron vivir, vinculadas al exilio y a la posibilidad de residir en Buenos Aires, accediendo a muchas fuentes bibliográficas y documentales, él pudo presentar ese tiempo con una gran cantidad de información novedosa, interesante, mostrando el enorme esfuerzo que tuvo que hacer el Paraguay para consolidarse como un Estado independiente y para definir una cuestión fundamental de todos los estados, que es hasta dónde llega su territorio, hasta dónde ejerce su soberanía. En ese marco, por eso surge el paraguayo independiente, por ejemplo. Claro, a Carlos Antonio López integra el poder, accede al poder después de la muerte del dictador Francia. Sí. Durante la dictadura del doctor Francia, el Paraguay adopta como política la del aislamiento exterior. El país restringe al mínimo sus vinculaciones políticas en un momento en que América estaba sumamente convulsionada por las guerras de independencia y por los conflictos que siguieron a las guerras de independencia con miras a la consolidación de los estados nacionales. Entonces se restringe enormemente, el país se encierra y el comercio se limita a puntos muy concretos: la Villa del Pilar, el pueblo de indios de Itapúa, lo que hoy es Encarnación, después fue Villa Encarnación, hoy es la ciudad de Encarnación, y Asunción pasa por un enorme aislamiento. El país vive un enorme aislamiento, se retrae del contacto con el resto del mundo, y a Carlos Antonio López le va a tocar la responsabilidad de romper la política de aislamiento y reinsertar al Paraguay, insertar por primera vez a la República del Paraguay a la vinculación
con el exterior. Y al hacerlo, se encuentra que la independencia del Paraguay es discutida por la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, que todavía no se había constituido como un Estado organizado, sino que estaba formado por distintas provincias unidas por pactos interprovinciales y que habían cedido solo el manejo de las relaciones exteriores al gobernador de Buenos Aires, a través del gobernador de Buenos Aires discute la independencia del Paraguay. Dice, el Paraguay es solamente una provincia que forma parte de la Confederación Argentina y que en algún momento va a reintegrarse a la Confederación Argentina. Y llegan a Buenos Aires para pasar hacia el Paraguay, conociendo la apertura que se había iniciado con el gobierno de los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso desde 1841, llegan representantes de Francia, de Gran Bretaña, de Brasil, queriendo pasar al Paraguay, y a todos se les niega el paso, diciendo eso no es una república independiente, sino que es parte de la Confederación Argentina. Y eso obliga a que en 1842 un congreso de diputados de todas partes del país declare formalmente la independencia del Paraguay, cuando el Paraguay ya era independiente desde hacía más de 30 años. Claro, o sea, durante todo el gobierno de Francia todavía no se había declarado eso. No había habido una declaración específica, ni se había gestionado el reconocimiento internacional. Carlos Antonio López, como cónsul, primero y después como presidente de la República, lleva adelante una acción extraordinariamente también descrita por Julio César Chávez en el libro que comentamos, para obtener el reconocimiento internacional del Paraguay. Van a salir los primeros emisarios de la República del Paraguay al exterior. El primero es Andrés Gil, ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, gestionando, comunicando que el Paraguay se había declarado como una república y era una república independiente. El momento decisivo, comienzan a llegar los reconocimientos. El reconocimiento de Bolivia es el primero, en 1843, luego el reconocimiento de Chile, pero el reconocimiento decisivo es el que hace el Imperio del Brasil en 1844. Pero esto no va a ser fácil. Son 10 años en que toda la acción del Paraguay está concentrada en obtener el reconocimiento de su independencia. Y por ejemplo, Carlos Antonio López se ve en la situación de que necesitaba un medio para difundir en el país y afuera cuáles eran los fundamentos de la determinación paraguaya de independizarse. Entonces se crea el periódico El Paraguayo Independiente, cuyo redactor principal era el propio presidente López, ¿verdad? Y va fundamentando jurídica e históricamente, con fundamentos históricos, las razones por las cuales el Paraguay tenía la posibilidad, el derecho, las condiciones para ser un Estado independiente. Y en ese mismo momento la cuestión de los límites. Todavía la cuestión de los límites sí se va planteando, pero no es una cuestión fundamental, determinante, porque lo fundamental era que el Estado exista en sí mismo. Y recién el Paraguay consigue el reconocimiento internacional pleno en 1852. Fíjate, en el 41 se toma la decisión de abrir al Paraguay al trato amistoso y comercial con otros países. En el 42 se declara la independencia. En el 44 la independencia es reconocida por el Imperio del Brasil, y en 1852 cae, una vez derrocado el gobernador Juan Manuel de Rosas, que gobernaba la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, y ejercía una enorme influencia en la Confederación Argentina, recién en ese momento, en el 52, la Confederación Argentina reconoció la independencia del Paraguay. Y una vez conseguido eso, el gran tema era, bueno, este país, que ya es reconocido, por lo menos por sus vecinos, como un país independiente, ¿qué forma tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus límites? ¿Dónde se ejerce la autoridad del Estado? Esa entonces va a ser la gran preocupación de la segunda parte del gobierno de Carlos Antonio López. ¿Y cuál es la formación de Carlos Antonio López para que él llegue tan fortalecido luego de que el gobierno del doctor Francia finaliza, luego de que muere el doctor Francia? ¿Qué formación tiene él? ¿Dónde abreva él todo el conocimiento que tiene estando en el Paraguay tan aislado? Carlos Antonio López era indudablemente, hoy podemos decirlo, mirando sus escritos,
atendiendo sus actos, viendo su proceder. Fue un hombre extraordinario, fue un hombre de una gran inteligencia, de un agudo sentido común, verdaderamente clave en el proceso de organización del Estado paraguayo, porque nadie quita el mérito al doctor Francia, al dictador Francia, de haber consolidado internamente la independencia del Paraguay, pero había mantenido una estructura estatal muy, muy elemental, prácticamente una continuación de lo que era la gobernación-intendencia del Paraguay en el momento de su emancipación. Y Carlos Antonio López va a organizar el país desde todo punto de vista. Las normas aduaneras, la organización de los cementerios, la organización de la justicia. Se dicta el primer Estatuto Provisorio de Administración y Justicia. ¿De dónde sale este hombre? Carlos Antonio López surge de una familia relativamente humilde, no pertenecía a los círculos dirigentes de la Intendencia del Paraguay, de la provincia del Paraguay. Se forma, estudia en el convento de La Recoleta y luego es alumno del seminario de San Carlos, que era la única institución de mayor preparación que existía en el país en esos momentos. Y se convierte en profesor del seminario, es profesor de latinidad, se lo consideró en su momento el mayor latinista, el mayor experto en su tiempo, y tenía una formación escolástica y basada en el derecho castellano, que era muy casuístico. Es decir, tenía una formación que lo llevaba a tener una visión del mundo bastante conservadora. Pero sus interlocutores, los interlocutores extranjeros que trataban con él, evidentemente destacaban su capacidad, a pesar de no haber salido nunca del país, a pesar de no haber cursado estudios superiores. Tenía una formación autodidacta, lo que lo hacía también muy convencido de sus ideas, ¿verdad? Al no tener un hábito de discusión o de debate que da, por ejemplo, la universidad o que dan los medios académicos, Carlos Antonio López estaba muy convencido de que las ideas que él sostenía eran ideas apropiadas o correctas para aplicar al Paraguay. Porque parece casi un contrasentido el que tanto modernizó, que prácticamente moderniza el Paraguay, considerado como un modernizador, pudiera ser también considerado con una ideología un poco totalitaria, ¿verdad? Era indudablemente un gobierno autoritario, el de él, era indudablemente un gobierno autoritario, basaba el ejercicio del poder en el respeto a la ley. Acá hay una diferencia muy importante respecto al dictador Francia. Carlos Antonio López va a dictar leyes, se le llama Constitución, la ley que establece la administración política de la República del Paraguay, el Estatuto Provisorio de la Administración de Justicia. Van creando normas muy laxas que dan mucha fuerza al Poder Ejecutivo, pero él va creando la idea en la sociedad paraguaya de que la autoridad se ejerce con la ley en la mano, en un marco que no es arbitrario, que no es caprichoso, sino que se basa en lo que está determinado por la ley. Es un gobierno autoritario, es un gobierno conservador. Carlos Antonio López pensaba que no se podía salir de un estado como el que se encontraba el Paraguay al término de la dictadura del doctor Francia, para pasar a un estado de libertades absolutas, que eso tenía que ser un proceso gradual. La primera parte de su gobierno, el país se mantuvo encerrado, porque la Confederación Argentina restringía la comunicación con el exterior, y eso que se habla de la modernización viene recién a partir de 1852. Es la segunda etapa de Carlos Antonio López, cuando, abierta la navegación del río Paraná y con la posibilidad
de comerciar con el mundo, porque inmediatamente después del reconocimiento argentino viene el reconocimiento de las grandes potencias marítimas y se firman los tratados de comercio con Gran Bretaña, con Francia, con los Estados Unidos, con el Reino de Cerdeña, que fue la base después de Italia, el Reino de Italia. Entonces, el Paraguay entra con mucha más fuerza y entre 1853 y 1862, la muerte de Carlos Antonio López, hay un crecimiento sostenido del comercio exterior. Y el comercio exterior implica también contacto con otras culturas, con otras personas, con otras nacionalidades. Va haciéndose más frecuente que haya inmigrantes, que haya marinos, que haya comerciantes que vengan de otras partes, italianos, españoles. O sea, así podemos pensarnos nosotros en la Asunción de esa época, con esa gente, con digamos, grupos diversos. Va cambiando el Paraguay. El propio López, y aquí quizá haya influencia de su hijo, que fue un gran colaborador de Carlos Antonio López, Francisco Solano López, a quien envía él a Europa, apenas el Paraguay es reconocido, apenas firma los tratados con las grandes potencias marítimas, Carlos Antonio López envía a su hijo a Europa con el pretexto de intercambiar las ratificaciones con las grandes potencias, con Gran Bretaña, con Francia, con el Reino de Cerdeña, pero también para adquirir elementos que se estimaban necesarios para el desarrollo del país. Por ejemplo, ¿qué hace Carlos Antonio López? Carlos Antonio López crea una flota mercante que pertenece al Estado. Y eso libera al Paraguay de cualquier tipo de dependencia de intermediarios en el comercio, ¿verdad? El Paraguay tiene sus propios buques, lleva su carga. El gobierno paraguayo también intermediaba en el comercio. Compraba la yerba mate, que era el principal producto de exportación, o la madera o el tabaco, pero fundamentalmente en ese tiempo la yerba mate. Compraba la yerba mate a los productores a un precio y lo comercializaba en Buenos Aires, en Montevideo, en los puertos del litoral paranaense, del río Paraná. Los comerciaba a un precio muy superior. Y eso daba al Paraguay, al Estado paraguayo, una fuente de ingresos muy grande. Pero el Paraguay controlaba el precio de sus productos. En momentos en que la yerba paraguaya era un producto que tenía muy poca competencia, ¿verdad? Estaba entrando la yerba brasileña y las emisiones todavía no se explotaban en forma progresiva, y la yerba brasileña no era apreciada de la misma manera que la yerba paraguaya en los mercados del Plata. Entonces, López va creando las condiciones para eso que él sostenía como necesario, la evolución del país en forma ordenada, no una apertura abierta, no una apertura alocada, no una apertura completa, sino ir de a poco creando las condiciones. Y trae, por ejemplo, a un español que hace las veces de ministro de Cultura, que va a cambiar, que es Ildefonso Bermejo, ¿verdad? Bermejo crea las condiciones para un teatro, para el desarrollo del teatro en el Paraguay, construye el primer el edificio del teatro, crea el primer elenco estable, va a Buenos Aires para adquirir los vestuarios, escribe piezas o condiciona piezas para las primeras representaciones. Bermejo, hay referencias al respecto, ya estaba un poco atrasado, claro, respecto de lo que estaba pasando, porque son tiempos también que en Europa hay cambios muy grandes, claro, entre la década de 1840, la década de 1850, hay cambios muy grandes en todas estas manifestaciones, claro. Pero para el Paraguay, Bermejo representa una revolución y crea la academia, la academia literaria, ¿verdad? La escuela normal primero, la academia literaria después. Y ahí se forman figuras notabilísimas como Natalicio Talavera, por ejemplo, ¿verdad? Y se edita una revista literaria por primera vez en Paraguay. Son pasos moderados, medidos, pero son pasos que van avanzando hacia una mayor formación de masa crítica. López encuentra 5 colaboradores al inicio de su gobierno. No tiene la forma de tener un elenco de colaboradores
que le ayuden a administrar el Estado. Y va reclutando... ¿Y cómo da con Falcón, por ejemplo? Claro, va reclutando a personas que no estaban, que eran hijos de españoles, por ejemplo, o que tenían algún tipo de formación previa o por la familia o por las bibliotecas que tenían en sus casas. Pero la mayoría son hijos de españoles, Verges, Geli, hijos de catalanes, claro. Los Varela, principalmente Benito Varela, que fue su secretario de gobierno, o en fin, va formando Vázquez Romero, en fin, distintos colaboradores, el propio Domingo Sánchez, ¿verdad? Él va creando un elenco y su propio hijo, porque a Francisco Solano López él lo va a formar con mucho rigor como uno de sus principales colaboradores, particularmente para la organización de un ejército moderno en el Paraguay. Porque él tiene claridad que era importante ya ese ejército. Claro, él se da cuenta que el Paraguay tiene muchas amenazas externas. En eso comparte todavía con el doctor Francia esa visión de que el Paraguay necesita todavía, esos primeros años que estuvo él, necesitaba todavía esa, digamos, ese hermetismo frente a la cuestión de límites. Claro, López es también como una evolución, como un avance moderado, ordenado, metódico respecto de lo que era la dictadura. Es decir, el sistema de aislamiento ya no se podía sostener, claro. No era conveniente, pero tampoco era una apertura absoluta. Y el fortalecimiento del ejército era un elemento clave, porque el Paraguay primero, durante 10 años, disputaba su independencia, que no dejó de ser amenazada después de los reconocimientos internacionales, y que de hecho, a mi juicio, va a ser muy marcante en las decisiones que va a tomar Francisco Solano López en los momentos del estallido de la guerra contra la Triple Alianza. Francisco Solano López se forma en la idea de que la independencia del Paraguay no es un hecho consolidado y que tiene todavía muchas amenazas. Y después las discusiones de límites. Son discusiones muy, muy, muy complicadas. Y además otras amenazas que sufre toda América Latina, en realidad los distintos continentes respecto de las potencias marítimas, ¿verdad? Que van a proteger a sus súbditos, sus ciudadanos, incluso con flotas navales, ¿verdad? El Paraguay tiene una expedición, padece en la década de 1850 una expedición armada del Brasil para exigir satisfacciones, comandada por el almirante Ferreira de Oliveira, y otra de los Estados Unidos. Estados Unidos manda una flota para exigir satisfacciones a ciertas medidas tomadas por el presidente López. Todos estos hechos son contados en este maravilloso libro de Julio César Chávez, el presidente López, vida y gobierno de Don Carlos. ¿Y qué dice Julio César Chávez? El motivo por el cual Francisco Solano López va a Europa es para, digamos, obtener mayor tecnología, pero también para consolidar ese ejército. Esa es la idea. ¿Cuál es la idea del viaje de él? El viaje de Francisco Solano López, la misión diplomática ejercida por Francisco Solano López, que lleva una gran comitiva, en la cual participa, por ejemplo, Juan Andrés Geli, un hombre que ya había estado en Europa. Geli es un paraguayo que durante la dictadura del doctor Francia pasa entre la provincia de Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay. Es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y actúa como secretario de un ministro plenipotenciario del Uruguay en Europa. Entonces, Geli ya era un hombre que conocía cómo funcionaban las cortes europeas y todo eso. Y él va en la comitiva. Y él va en la comitiva. Es el momento que el Paraguay, reconocida su independencia, abierta a la comunicación con el mundo, porque recién en 1852 se declara al río Paraná como un río internacional en el que pueden moverse buques de distintas banderas. Antes estaba reservado exclusivamente para buques de bandera de la Confederación Argentina. Era un río interior
que es uno de los motivos por los cuales la Confederación Argentina no quiere reconocer la independencia del Paraguay. No era por capricho, claro. Era fundamentalmente para mantener cerrado todo esto y mantener fuerte el puerto de Buenos Aires como única salida de todo el interior de esta parte de América. Entonces, la misión diplomática de Solano López a Europa es el momento en que el Paraguay se pone los pantalones largos. El Paraguay quiere ser visto, ser considerado, ser atendido, ser conocido en la comunidad internacional. Y desde luego visita las cortes de los países rectores en ese momento del comercio, de las ideas, de los capitales en el mundo, que eran los países europeos. Va primero a Londres, ahí es recibido por la reina Victoria. Él lleva la ratificación del Tratado de Comercio que se había firmado en Asunción, que lo había firmado el mismo Francisco Solano López. Luego pasa a París, donde es recibido por el emperador Napoleón, y pasa finalmente a Torino, donde lo recibe el rey Víctor Manuel, que era rey de Cerdeña en ese momento, pero después sería el rey de Italia, el primer rey de Italia, de la Italia unificada, y finalmente pasa a Madrid para gestionar el reconocimiento español sin haber conseguido el objetivo fundamental, porque en realidad Solano López va a Madrid no para obtener el reconocimiento, sino para que España diga qué límites correspondían a la República del Paraguay. Porque el Paraguay, resuelto el tema de su independencia, tenía que definir el tema de su territorio, es decir, determinar cómo era el cuerpo de la patria, cómo era la forma que tendría ese país que se llamaba la República del Paraguay. Y aparte de esa misión política, lleva una misión de adquisiciones. Buscan una compañía inglesa que va a ser la mediadora del Paraguay para todas sus compras y los contratos también, porque van a contratarse técnicos para montar astilleros, una fundición de hierro, en fin, distintos elementos que eran necesarios, no solamente para lo militar, eran necesarios para el desarrollo económico y, como dije, también cultural del Paraguay. Entonces se van a traer técnicos ingleses, se van a traer implementos de los más modernos ingleses, se va a construir el primer buque de guerra, el Tacuarí, por ejemplo. López vuelve de Europa en un buque de guerra paraguayo, construido en astilleros ingleses, ¿verdad? Y va a contratarlo a Bermejo, por ejemplo, para que haga también una labor de difusión cultural. Entonces, es una misión que tiene una enorme importancia para el Paraguay, por lo que va a representar como un cambio de época de un Paraguay más encerrado a un Paraguay que quiere, sin abrirse completamente y sin permitir el ingreso de capitales ni de migraciones en grandes cantidades, un país que quiere ser conocido, ser considerado y recibir de afuera lo que era necesario para crecer, desarrollarse. Y cuando regresa a Paraguay, ya regresan todos los técnicos, vienen con él los técnicos. Vienen los marinos, por ejemplo. Vienen los marinos que sabían manejar el buque a vapor. Imagínate el cambio que representa pasar de la navegación a vela a la navegación a vapor. Claro, un salto tecnológico. Que tomaba 3 semanas ir río abajo por el río con los buques a vela de Asunción y tomaba meses a veces, dependiendo de la situación del río, la navegación de sur a norte, ¿verdad? De Buenos Aires a Asunción. Dependía de los vientos, dependía de las temporadas. Y la navegación a vapor independiza la navegación de la tiranía de los vientos. Entonces, los tiempos se acortan. Son saltos cualitativos. Son saltos enormes que se van a comenzar a dar desde 1852 bajo el gobierno del presidente López. ¿Y cómo fue el derrotero de esa siguiente parte de López, luego del 54?
Del 52. Del 52, 52, 53 se firman los tratados de comercio. En el 54 el presidente López es reelecto. sí. López fue presidente, primero cónsul con Mariano Roca Alonso. Él surge, los herederos de Francia fueron los militares. Los militares formaron la primera junta, después se formó una junta que no pudo durar, los militares nuevamente derrocaron eso, formaron un gobierno temporal que fue el de Mariano Roca Alonso, convocó el Congreso y esa realidad es reconocida al principio con la formación del gobierno consular. El Paraguay era gobernado por 2 cónsules, Carlos Antonio López, Mariano Roca Alonso, que era uno de los comandantes que había derribado la última de las juntas formadas antes, a posterioridad de la muerte del dictador Francia. Luego es electo en el año 1844 como presidente de la República. Se crea la figura de presidente de la República en lo que hoy llamamos la Constitución de 1844, y Carlos Antonio López, que tenía muchos reparos en cuanto a que el Paraguay pudiera ya tener una constitución como las que tenían otros países, la llamó sencillamente Ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Él no le llamó todavía Constitución. Él no la llama Constitución. Ahí se crea la figura del presidente de la República, se crea un poder legislativo muy diferente de lo que tenía el constitucionalismo liberal en esa época, es lo que conocemos hoy, ¿verdad? Era un congreso que se reunía cada 5 años, que elegía al presidente cada 10, se reunía solo para tratar determinadas cuestiones, y un poder judicial todavía dependiente del presidente. Pero ya había la idea de una división del poder, que no todo el poder se acumulaba en el gobernante como eran tiempos de Francia, claro, ¿verdad? Claro. Sino que se va formando dentro de esa gradualidad que pensaba Carlos Antonio López, se va formando la idea. Es electo el 44, es reelecto el 54. En el 54 él dice: yo ya estoy viejo, elíjanme solamente por 3 años. Y finalmente se modifica también en el 56 la Constitución, no se permitía que fuera un militar el presidente, se cambia eso, con lo cual se habilita la elección de Francisco Solano López, y finalmente en el Congreso 57 se lo reelige a Carlos Antonio López, y él termina siendo presidente hasta la muerte, hasta morir. Y ese periodo de 1852 a 1862 es un periodo en el cual los principales peligros, las principales dificultades tienen que ver con la discusión de los límites con la Argentina y los límites con el Brasil. Y también con la inestabilidad que reinaba en la Confederación Argentina. Porque la Argentina, Ana, hasta la segunda parte del siglo XX paraguayo, era nuestro camino hacia el mundo. Si para comunicarnos nosotros con el mundo teníamos necesariamente que pasar y padecer a la Argentina. ¿Cómo pudimos salvar eso en la mitad del siglo XX? Y en la mitad del siglo XX viene lo que se llamó la marcha hacia el este. Claro. Y lo que se decía la apertura del segundo pulmón, es decir, que el Paraguay respire ya por 2 pulmones y que no solamente por uno. Y entonces ahí se abre la ruta hasta el Alto Paraná, la construcción del Puente de la Amistad, la conexión con la red vial brasileña, y eso va cambiando un poco todo. Ya hoy no lo podemos concebir porque hoy estamos comunicados por todas partes, pero en aquella época fue un cambio sustancial, porque hasta 1960, 1965, 70, la dependencia respecto de la Argentina era absoluta. Si Argentina quería reducir o presionarnos en cuanto a la navegación, a requisitos exigidos por la navegación, nos causaba enormes dificultades. Y eso queda en la memoria colectiva, porque todavía cuando se habla de alguna cuota que se quiera cobrar, de alguna tasa que se quiera cobrar en la hidrovía, surge la idea de esa fatal dependencia que nosotros tuvimos que vivir en otros tiempos. Qué increíble, ¿eh? Cómo la historia finalmente termina siendo una saga, pero cuando uno la precisa, qué distinto se ve.
porque en nuestra educación que nos ha faltado realmente poder investigar más. Por ejemplo, en el libro de Julio César Chávez, en general para los estudiantes termina Francia y empieza Carlos Antonio López. No se comprende y a la vez no se entiende el vaso comunicante que tenía todavía con el gobierno del doctor Francia, y a la vez esos compartimentos estancos que también tuvo esa dictadura, y que ya esa apertura paulatina de López fue dando nuevas posibilidades al Paraguay. Sin duda alguna, él fue un gran modernizador, y esa idea, como vos señalabas antes, de un gobierno más bien totalitario, tiene que ver con una primera parte de su gobierno, y sobre todo con la necesidad de que Paraguay empiece a organizarse como país, en que empiece a verse de una manera diferente a la que se había visto durante el gobierno del doctor Francia. No es solo la primera parte, fue un gobierno autoritario. Siempre. Y racionalmente autoritario, es decir, se consideraba que el paraguayo no estaba todavía en condiciones de ejercer o de tener la plenitud, y se miraba lo que ocurría en otras partes, donde había guerras civiles, donde había permanentes choques, dificultades, se insultaban, se pegaban, había permanentes conflictos. Entonces ellos sostenían, bueno, nosotros vamos a ir llevando un proceso inverso, vamos a hacer un Estado fuerte, vamos a mantener un gran control sobre la población, sobre el comercio, sobre lo que se podía leer o no se podía leer también en el país. Había todos esos elementos también. Pero sí es un gobierno modernizador en el sentido de que abre el país, no completamente. El aislamiento no se supera de un día para otro. Claro. No se va superando de un día para otro, sino que era gradual. Y de hecho, la gran presión viene desde 1852, desde que el paraguayo puede salir, puede comerciar, recibe comerciantes de otras partes, ve lo que se hace en otras partes, llegan periódicos, llegan libros, llegan personas, hasta diplomáticos de otras partes, y entonces se va viendo, y hay como también una fuerte presión, como una olla de presión interna que quiere cambios, y que ve que el presidente López, que fue también muy importante, quería que todo fuera muy gradual, y la gente esperaba, alguna gente, quizá la gente con mayores lecturas, claro, o con mayor número de viajes. Entonces surgen también núcleos opositores, no en el Paraguay, fuera, en Buenos Aires. Claro. En Buenos Aires. Ahí se va formando un núcleo opositor. Y se va uniendo el interés de otros países, el Brasil, por ejemplo. Porque el problema con el Brasil era de límites respecto del Paraguay. Pero para el Brasil fundamentalmente era que se declare libre la navegación del río Paraguay. López deja la libre navegación, llega hasta Asunción, pero no permite la libre navegación hacia el norte. Y para el Brasil era una cuestión clave obtener la libre navegación del río Paraguay, como había obtenido, e hizo una campaña militar para derrocar al gobernador Rosas, y como había obtenido la libre navegación del río Paraná. ¿Por qué clave? Porque sus posesiones interiores estaban muy dentro del continente, y costaba mucho llegar desde el litoral del Atlántico hacia el estado de Mato Grosso, por ejemplo. Entonces, para que el Brasil pudiese ejercer su autoridad efectiva, la clave era la navegación. Navegando el Paraná y el Paraguay, llegaba con mucha más facilidad, podía transportar armas, podía transportar hombres, podía transportar elementos productivos con mayor facilidad hacia el interior de su territorio. Entonces, hay momentos en que el Brasil y el Paraguay están enfrentados, porque el Brasil quiere la libre navegación del río Paraguay y el Paraguay le dice, les vamos a dar la libre navegación, pero definamos primero los límites. El Paraguay usa la cuestión de la libre navegación como una herramienta de presión para definir con el Brasil cuáles eran los límites entre los dos países. Y desde luego había diferencias. Claro. Unos pedían, el Brasil decía que el límite era el río Apa,
y los paraguayos decíamos que el límite estaba más al norte en un río que se llamaba Blanco o Corrientes. ¿Cuál era el río Corrientes? También era la discusión. En fin, entonces hay momentos en que el Brasil, pensando en una invasión al Paraguay, financia periódicos en Buenos Aires. Y hay grupos de paraguayos disidentes. Y esos grupos de paraguayos disidentes aprovechan ese espacio para darse a conocer, para escribir contra el gobierno, para denunciar lo que ellos veían mal respecto al gobierno. Y lo que se veía, y ahí también en Buenos Aires encuentran una gran simpatía, porque mientras Buenos Aires tenía todo abierto para los capitales externos y una libertad de comercio muy grande, el Paraguay controlaba su comercio exterior y manejaba a su libre albedrío el precio de la yerba mate, por ejemplo, en el mercado argentino, en el mercado de Buenos Aires. Entonces, todos esos elementos van a darse. Y bueno, Julio César Chávez, Efraín Cardoso, R. Antonio Ramos, Pablo Maxim Frán, son historiadores de mediados del siglo XX que escriben esa historia fascinante. Pablo Maxim Frán escribe la historia de la expedición de Estados Unidos al Paraguay. Él vivió, es un paraguayo que vivió la mayor parte de su exilio en los Estados Unidos, fue profesor en la Universidad de Texas en Austin, y él escribió un libro estupendo que se llama La Expedición Norteamericana contra el Paraguay, que salió en 2 tomos. Y son historiadores que van a escribir la historia de las relaciones internacionales en esa época, basados en documentos inéditos, no en lo que quiere, porque en el Paraguay estábamos y estamos muy acostumbrados a que la historia sea un elemento de entusiasmo popular, de un elemento que fortalezca nuestra alegría de ser paraguayos. Sí. Está bien, pero la historia tiene que cumplir una finalidad esencial, que es la de explicarnos por qué estamos aquí, por qué tenemos estas fronteras, por qué somos vecinos de Argentina, de Brasil y de Bolivia. ¿Cómo fue para que la frontera fuera de una forma o de otra? ¿Qué costó tener las vías de comunicación que nos permiten relacionarnos con el mundo? Porque eso nos ayuda a entender, como entienden nuestros países vecinos, nos ayuda a entender nuestro rol dentro del conjunto, nuestras posibilidades dentro del conjunto. Entonces está bien que nos entusiasmemos con la idea de que tuvimos altos hornos, que tuvimos un ferrocarril y todo. Está muy bien, pero la historia tiene que basarse en documentos, que tratar de aproximarse a lo que fue realmente, para que sea útil y que nos explique, que no nos mienta, que no nos entusiasme, porque en ese caso andaríamos sin eficacia, nos moveríamos sin eficacia en el mundo. Que nos diga concretamente cómo se formó esto, por qué existe el Paraguay, cuáles fueron las amenazas que tuvimos, cuáles fueron amenazas que persisten. Claro. Y la historia, y esos historiadores como Chávez, por ejemplo, como Efraín Cardoso, como Antonio Ramos, que estudió la relación con Brasil, como Vince Frank, que estudió la relación con Estados Unidos, fueron historiadores que nos dieron esas herramientas, esos materiales para comprender esa etapa tan importante del Paraguay, donde queda claro que somos un Estado independiente y que daba una idea de cuáles eran nuestros límites, cuáles eran nuestras pretensiones territoriales. Es muy útil esto que señalás, porque es muy difícil acercarse a la historia con esta precisión y sobre todo desapasionadamente. En el Paraguay yo creo que siempre hay una pasión, que es correcta la pasión, solamente que no debe enceguecer esa verdad histórica que está, como vos señalás, en los archivos, en los documentos, porque lo que señalaste recién sobre el gobierno de Carlos Antonio López, que había libros que no se podían leer, no todas las negociaciones estaban permitidas, y también que el Paraguay tenía que estar preparado. Mucho tiempo después, yo recuerdo, durante la época de Alfredo Stroessner, también existía ese
mito. Bueno, el Paraguay no está preparado para la democracia. Había libros tampoco que también no se podían leer, gente que no podía entrar, un exilio, en fin. Y yo creo que, y también hubo una apropiación, yo creo que incorrecta, de voceros del gobierno de Stroessner, como que se apropiaron de la figura de Carlos Antonio López, igual que se apropiaron de la figura, por ejemplo, de Rodríguez de Francia, ¿verdad? Y ahí señalaron los reconstructores, cuando en realidad se alejaron más bien de estas verdades que vos estás señalando. Fue un uso político que se hace hoy mismo, es decir, no solo en Paraguay, se hace en distintas partes, en todas partes, un uso político de la historia. Es decir, se exaltaba en tiempos de Stroessner los gobiernos autoritarios para que el autoritarismo del momento no se considerara como una anomalía, como algo, como una excepcionalidad. Era, bueno, incluso los textos de historia, en los que yo estudié, seguramente en los que vos estudiaste también, pasaban por alto grandes etapas de nuestra historia y se reducían a esos gobiernos y sobre todo a destacar aspectos bélicos, aspectos militares, que también daba una gran respetabilidad y mucho lustre, que lo merecen, a nuestras Fuerzas Armadas. Pero se destacaba solo eso. Había muy poco destaque a lo que fue la creación literaria, a las actividades culturales, al pensamiento, ¿verdad? Quedaban en círculos más reducidos, pero menos en la enseñanza general. Y la propaganda también respecto de los gobiernos autoritarios. Es decir, los gobiernos, el resto era anarquía. Exactamente. Se decía la anarquía. Estaban los grandes gobiernos, los que hicieron los cambios, los que consolidaron, y el resto era la anarquía. Sin mirar la riqueza que podía existir también en esos periodos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en la posguerra, que se presentaba como un periodo oscuro, hasta hoy se mira como un periodo oscuro, la posguerra del 70, se mira como un periodo oscuro, sin embargo ahí se crea el Colegio Nacional. Claro. A imagen y semejanza del Colegio Nacional Argentino, se crea la universidad. Surge la generación del 900 con escritores excepcionales, con escritores, investigadores, estudiosos, literatos excepcionales. Y se difunde la educación, porque sí había, en tiempos de Francia, en tiempos de López, estaba extendida las primeras letras, ¿verdad? Claro. Pero una educación más avanzada, una educación con el propósito de ir progresando en general, va a tener su gran momento en esos periodos entre guerras fundamentalmente. Es así, y antes de empezar la entrevista estuvimos hablando y vos señalaste algo sobre el espíritu de los tiempos, ¿verdad? Algo que quizá no se entendiera y no pudimos comprender era que el tiempo de Francia, el tiempo de López, no era el mismo momento, no era el mismo tiempo ya del general Stroessner, por ejemplo. No podía haber, tampoco se comprendió por eso el motivo por el cual Francia dirigió de esa manera o López. Claro, eso faltó. Claro, entonces, hay que interpretar los hechos en su contexto. Absolutamente. En su contexto cultural y en su contexto regional y global que había en el mundo en esa época, que había en América en esa época. López es uno más, Carlos Antonio López, claro, de los pensadores o de los dirigentes políticos del pensamiento conservador. Claro. No es una excepcionalidad en Paraguay Carlos Antonio López en su momento. Bueno, tampoco Stroessner, porque claro, también en algún momento de Stroessner hubo, al principio, en el medio, hubo dictaduras militares, claro, en muchas partes, ¿verdad? Pero bueno, sí fue excepcional su duración, la duración de ese gobierno. Ahora, hay que siempre ubicarse en el tiempo y hay que tratar de entender cómo se formaron también. Hoy la historia mira mucho más los procesos, mira mucho más la sociedad, pero no hay que descuidar, cuando uno mira la historia política o la historia de las relaciones internacionales, no hay que descuidar al gobernante, porque el gobernante al final de cuentas, aunque está movido por lo que los franceses llaman las fuerzas profundas, también está la decisión, la formación del gobernante, ¿verdad?
Puede Claro. tomar la decisión de una forma o de otra, según su formación, según su ideología, según su visión del mundo. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando se cuestiona a Francisco Solano López en las decisiones que va tomando previas a la guerra, que hay que tener en cuenta que Francisco Solano López se forma en un periodo en que la independencia del Paraguay es un problema, está discutida. No es que existe, hoy nacemos en el Paraguay y nadie discute. Claro. No sabemos si somos completamente soberanos o no, eso podemos discutir, cuál es el grado de independencia o de soberanía que podemos aducir en los tiempos presentes. Pero en aquel momento la independencia era la posibilidad que el Paraguay fuera absorbido por la Confederación Argentina, era una realidad. Entonces, López crece con eso. Y la amenaza a la independencia paraguaya es algo fuerte para él en su visión de los desafíos que tenía el Paraguay en su momento. Entonces, todos esos factores hay que mirarlos. Y nunca hay que mirar. Yo trato mucho, investigo, escribo sobre la cuestión del Chaco, las negociaciones diplomáticas tan complicadas que creo que no le entretienen a nadie más que a mí. Pero las explicas también que interesa a todos. Uno no puede comprender esas negociaciones mirando el mapa como es hoy. Claro. Porque esa gente no tenía el mapa que es hoy. Claro. Esa gente tenía la idea de que todo el Chaco era de ellos. Claro. Entonces cualquier cosa que se planteaba tiene que estar basada en ubicarse en el tiempo. Hay que ubicarse en el tiempo para entender qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y naturalmente los gobernantes nuestros no son ni diablos ni dioses, ¿verdad? Ni ángeles ni demonios. Tienen virtudes y tienen defectos. Y en general, a mi modo de ver, después de haber estudiado 35 años, 40 años la historia del Paraguay, hay en el Paraguay una sensación, un compromiso con el país, un compromiso con este territorio, un compromiso con esta sociedad muy grande. Ahora, hay deformaciones culturales, que lo del Estado es de todos, que lo del Estado es mío, que una vez que vamos a gobernar tenemos que... Son deformaciones, claro. Pero en principio, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con cómo ha sido el ejercicio del poder. También la historia puede explicar eso. Pero en principio, uno nota en las relaciones exteriores del Paraguay un gran sentido de que se respete el país, con todas nuestras limitaciones. A veces los extranjeros dicen, pero ¿cómo Paraguay va a pensar que puede plantear eso? Es decir, nosotros siendo tan pequeños demográficamente, a nivel económico y demás, ¿cómo podemos plantear una cosa así frente a grandes países? Y nosotros creemos que sí que podemos, porque tenemos una historia que nos obliga a actuar con una cierta dignidad y a actuar con un determinado decoro dentro de las relaciones exteriores. Es así, bueno, mira, me parece maravilloso porque siempre tu reflexión, así como el libro de Chávez, ¿verdad?, nos deja más preguntas que respuestas, y yo creo que esa es la lección del maestro siempre, que uno quede con deseos de conocer más y sobre todo de ampliar esos horizontes y esos territorios, esos límites que al Paraguay tanto le costó. Pero como último... Porque todo está en discusión. Claro. Por eso. Claro. Se plantean ideas que tienen que ser objeto de reflexión. Y ahí viene mi última pregunta, y más bien es una reflexión. ¿Cómo pensás que el futuro nos va a ver hoy? ¿Qué va a decir de nosotros el futuro? Creo que hay elementos. El futuro es muy incierto, porque el mundo está cambiando radicalmente. El mundo que hoy conocemos no va a ser el mismo dentro de 50 años. El mundo occidental, con gran influencia europea y todo lo demás, está cambiando en una forma muy acelerada, más acelerada de lo que nos gustaría. ¿Cómo nos va a ver el mundo? No lo sé. Vamos a ser quizá un poquito más periféricos, porque parece que el centro se está trasladando a otras regiones. ¿Cómo nos van a ver otros paraguayos en este tiempo? Yo creo que se va a rescatar este periodo de libertades que hemos vivido desde 1989, con tantos defectos, con tantas cuestiones que corregir.
con una degradación, lamentablemente, porque del 89 para acá, yo creo que en muchas áreas hay degradación y en muchas áreas hay avance y hay desarrollo y hay progreso y hay cosas que antes no nos hubiéramos imaginado. Va a ser un periodo complejo porque a diferencia de los historiadores que miramos el siglo XIX o el siglo XX, no vamos a poder entrar en los mensajes que se cambiaron por WhatsApp o en la información está, o en las redes sociales, ¿verdad? Que han tenido su enorme influencia. La información está tan difuminada, tan diluida en distintos elementos que los historiadores del futuro, yo no quiero pensar cómo van a hacer para estudiar este tiempo y para entender este tiempo. Cómo rescatarán las redes sociales, cómo abarcarán ese mundo inmenso de todas las cosas importantes y tontas que decimos en el Twitter o que publicamos en el Facebook y que también tienen que ver, también son elementos que significan a la historia. Pienso que se va a mirar con un poco de generosidad este tiempo que vivimos, aún con todos los defectos que tenemos, porque es un tiempo que lleva a construir un país que no ha tenido grandes periodos de libertades públicas, un país que tenga generaciones que verdaderamente ejerzan la libertad y conozcan el valor, que es lo que creo que falta, porque sí creo que se ejerce la libertad, pero se va perdiendo una idea de lo que ha costado y lo que cuesta mantenerla, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente esto es un placer, una lección, pero sobre todo nos queda pendiente tanto todavía, tanto como esta biblioteca y como muchas otras. Gracias por tu generosidad, gracias por tu conocimiento y sobre todo muchas gracias por la ética y la dignidad que siempre transmiten tus palabras y estas reflexiones que, bueno, son para todos. Desde esta biblioteca, desde este proyecto, donde deseamos que el pensamiento fluya, donde deseamos fundamentalmente que las preguntas sigan siendo colectivas y que las respuestas sigan alimentándose de estos libros, de estos pensadores como Julio César Chávez y otros que han dado al Paraguay la oportunidad de seguir cuestionándonos, pero sobre todo seguir construyéndonos. Les esperamos al próximo Bibliotecas aquí en esta biblioteca.